enfocar en todo lo que tiene que ver con la estructura del texto dramático. Vamos a continuar hablando de todas formas de lo que es la obra teatral. Va a entrar al tema, va a entrar en escena, va a entrar en conversación, pero nuestro tema principal de la clase de hoy es la estructura del texto dramático como tal, del texto dramático en sí. Ahora, ¿qué vamos a tratar de hacer con el texto dramático en esta clase? Conocer todos los rasgos de la estructura que lo forman, los rasgos que hacen que el texto dramático tenga este orden, que tenga esta forma, que tenga esta estructura, que se exprese de la manera que se expresa. Recordémoslo de las clases pasadas, recordemos lo que hemos estado hablando, recordemos un poquito la materia que tal vez puede que se esté comenzando a olvidar ya poco a poco. Primero, hay que hablar sobre el género dramático, de qué se caracteriza. Lo principal que dijimos de nuestro amigo género dramático es que aquí predominaba la función apelativa, predominaba lo que es el diálogo. Toda la acción que existe aquí, todo lo que sucede es en base a diálogo. Diálogo entre los distintos personajes que nosotros vamos a ver en estas obras. La acción, por lo tanto, a nosotros no nos la cuentan. No nos dicen que Juanito estaba muy triste. Nosotros vemos a Juanito triste en el escenario. Vemos cómo Juan le cuenta sus problemas a su amigo Pedro. Vemos cómo estos personajes tratan de solucionarlo, puedan o no puedan hacerlo. Pero es todo visual si es que estamos en un teatro o lo leemos en nuestro texto dramático si es que a usted le tocó leer este guión. Otra cosa que hay que recordar es la gran diferencia que existe entre el texto dramático y entre la obra dramática o entre la puesta en escena. Dentro de este género, dentro del género dramático, hay que distinguir estas dos dimensiones centrales que siempre van a estar. Siempre va a haber una división entre estas dos dimensiones y siempre las vamos a estar viendo jugar entre sí. ¿Por qué? El primero, el texto dramático, es el texto escrito, lo dice su propio nombre, ya no es difícil de identificar simplemente por el nombre. Texto dramático, está escrito, es un texto. Se escriben en él las obras teatrales. Y el segundo, o sea, la puesta en escena, se refiere a todo lo que nosotros vamos a ver en el teatro, lo que vamos a ver en un escenario representado, donde manda nuestro amigo el director teatral. Ahora, si el director teatral manda en el teatro, ¿quién es el que manda en el texto dramático? ¿Quién es el que lo escribe? ¿Qué nombre recibe esa persona? ¿Lo recuerda? Dramaturgo. Excelente, Génesis. Dramaturgo. Ahora, nuestro dramaturgo es muy importante porque es el que nos entrega todas las ideas que él tiene en la mente para que sean representadas. Si el dramaturgo quiere que un personaje sea verde, él lo escribe. Ahora, cuando esto pasa a ser representado, el director teatral no tiene la obligación de hacer todo lo que el dramaturgo dice. Se toma como una recomendación. Oye, a mí, como dramaturgo, me gustaría que mi obra fuera así, que tuviera estos personajes. Pero el director puede decir, no, ¿sabes qué? No, ya contigo. No tomo tu consideración y tu personaje que tú escribiste que era flaco aquí, yo lo hago gordo porque no me importa. El director manda. Es como lo que ha pasado con las últimas películas, ¿ya? La primera película de La Sirenita, ¿han visto La Sirenita alguna vez? No, dice Francisco, nunca he visto La Sirenita. Sí, muchas veces. Gracias, amigo. Ya. Supongo que algunos de ustedes conocen a La Sirenita, esta imagen de Ariel, ¿cierto? Pelirroja, bastante, con tez bastante blanca. Ahora, La Sirenita nueva, de la nueva película, es de nacionalidad afroamericana, ¿ya? Tiene tez negra, la piel negra. Es una diferencia bastante grande, pero es una diferencia que el director de la nueva película dijo, ¿sabes que yo no estoy ni ahí con el material anterior? Lo voy a tomar como una sugerencia, pero voy a cambiar al personaje. La actriz cambia bastante. Eso depende de cada director. ¿Por qué? Porque él lo considera necesario o él considera que es poco importante el color de la piel de Ariel dentro de la historia. Por eso estas son siempre recomendaciones. En la puesta en escena no solamente son importantes los actores, y eso también hay que tenerlo
consciente, hay que tenerlo aquí, ojito. En la puesta en escena también son muy importantes nuestros amigos, los que hacen la escenografía, los que hacen el vestuario, los que se encargan de la iluminación, de los movimientos de los actores, los que están atrás armando y desarmando toda la escenografía, los tramoyistas, los maquillistas, entre un montón de gente que componen una compañía de teatro y hacen que todo funcione como usted lo ve en el escenario. No solo están los actores y el director, hay mucha gente trabajando ahí para que una obra funcione como debe funcionar. Esto tiene que ver con todo el diálogo, como decíamos anteriormente. Lo más importante que usted va a ver en una obra de teatro es el diálogo. La historia a usted no se la cuentan, ya no hay una voz siempre volando que nos dice, Juanito Pérez, de repente se despertó triste en un pueblo alejado. Lloró durante 2 minutos, se levantó y salió corriendo. Eso, si usted está en un teatro, no lo va a escuchar, pero va a ser capaz de ver a nuestro personaje llorando al lado de un árbol. Va a ver cómo se levanta. Si usted está leyendo el texto dramático, obviamente va a estar esto ahí escrito. ¿Para qué? Para que el director teatral sepa cómo debe dirigir la obra, para que el actor sepa cómo se debe comportar. Pero lo más importante es que esa ausencia de narrador hace que exista el diálogo. ¿El diálogo entre quién? Entre nuestro emisor, que es este personaje de la izquierda, Pedrito, y el receptor, que puede ser el otro personaje, Panchito. Pedrito y Panchito siempre están hablando en la obra, se comunican, se dicen sus secretos, se dicen lo que los acongoja, lo que los hace felices, pelean, se abrazan, se confiesan el amor, se confiesan el odio. Lo que pase entre Pedrito y Panchito, nosotros lo vemos o lo leemos a través del diálogo. No hay alguien que nos esté relatando la historia. Lo más importante es que siempre van a estar dialogando el uno al otro y van a estar respondiendo ese diálogo. ¿Hay alguien de acá alguna vez que haya ido a ver una obra de teatro, así como al escenario? Yo ya le hice esta pregunta, pero no recuerdo si en este curso alguien ha visto. ¿Qué pasa? Creo que lo llevamos en primer nivel medio. No, en básica. Lo más probable que estén. Aquí en Quillota, dice Macarena. ¿En el centro cultural que está al lado del líder? Sí, ahí los llevamos. Ah, como sella. Sí, como sello. Ah, ok. Ya, Macarena sí fue a ese centro. Aquí Francisco nos dice que hace un tiempo, ¿hace cuánto tiempo? Sí, como 3 años. Hace como 3 años. Llevaron algunos alumnos del SEI al que está ahí al lado del líder. Obviamente esa actividad ya se imaginan que no se pueden hacer hasta que se arregle la pandemia, hasta que el coronavirus decida ser buena persona. No se puede volver al teatro. Ustedes saben que los teatros y los cines están cerradísimos por la pandemia. Pero si es que alguna vez vieron como Macarena, pueden al menos tener una imagen de lo que estoy hablando. Ahora, ¿hay alguien de acá que haya ido al cine alguna vez? O que haya visto una película, incluso más general. Yo creo que al menos eso sí, así como ver una película o ir al cine es un poquito más accesible. Ahora, ¿por qué les pregunto esto? Porque todo lo que nosotros estamos viendo en el teatro es bastante aplicable al cine. Sí, dice Javier, parece que sí ha ido al cine. No todo lo que hablamos es aplicable al cine, pero muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el cine también tenemos actores, también tenemos actrices, también tenemos maquillistas y personas de iluminación, personas que se encargan de armar los sets. En el cine también hay un guión, también hay diálogos. Todo esto que hablamos del teatro, si usted nunca ha visto teatro en su vida, imagínenselo en una película que le guste, para que el ejemplo entre un poquito mejor. Respecto al texto dramático, hay ciertos elementos que usted va a tener que saber reconocer, va a tener que saber ordenar al menos en la mente, ¿ya? Estos elementos son los que vimos la semana pasada, pero antes de volver a repasarlos con un mayor detalle, quiero hablar de ciertos rasgos comunes.
¿A qué me refiero yo con rasgos comunes? Cosas que usted podría decir, ah, mira, esto yo lo conocía, o sí, esto yo lo he visto. ¿Rasgos comunes con qué tiene nuestro género narrativo? Con el género, o sea, con nuestro género dramático, con el género narrativo. ¿Qué era el género narrativo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué obras entran en el género narrativo? Que ya las hablamos más de alguna vez. No, no recuerden. Son obras que las han visto, que las han leído, o que se las han leído ustedes a otras personas. El género narrativo viene todo lo que nosotros podemos ver en las novelas, en los cuentos, en las fábulas, los extractos que leyeron en la prueba que se hicieron hace poco, eran extraídos de distintas cosas de género narrativo. Algún cuento, alguna novela, vienen de ahí. ¿Y qué cosas tienen parecidas? La secuencia de acciones y el espacio de tiempo que los determinan. ¿A qué me refiero con esto? Todas las obras de teatro, las obras del género narrativo, tienen una secuencia de acciones, o sea, van a suceder cosas dentro de esta obra, van a suceder cosas dentro del libro, dentro de la película. Imagínense una película que fuera donde no pasa nada, pero absolutamente nada, sí, es una pantalla en blanco. O un libro que está lleno de páginas en blanco, nadie lo querría leer. Deben haber acciones, deben estar sucediendo cosas para que nosotros queramos ver esa película, queramos leer este libro. Además, hay un espacio y un tiempo determinado. Nos dicen, oye, este libro sucede en el año 2001, este libro sucede en el 2030, en el 2045, en el 2077, este libro pasa en el 1600, ya ese es el espacio y el tiempo determinado. Estas acciones que realizan los personajes se van a estructurar en lo que vamos a hablar ahora, que son la presentación, el nudo, el clímax y el desenlace. Y la diferencia es lo que yo les decía anteriormente. Está en la forma en que se presenta esta historia. En la narrativa, nosotros ya conocemos que están estos acontecimientos y que tenemos un narrador que nos cuenta todo. Nosotros en un libro estamos leyendo que Juanito Pérez está triste. Estamos leyendo cómo nuestro protagonista quiere alejarse de todo. Conocemos sus pensamientos, sus sentimientos, conocemos lo más profundo de su corazón. Pero en el género dramático debemos percibirlo, debemos poder percibirlo a través de los diálogos y a través de otras cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un personaje, estamos viendo una obra de teatro o viendo una película, y el personaje está asustado. En un cuento nos dicen, Juanito Pérez está muy asustado, pero en una película, ¿cómo nos damos cuenta que el personaje está asustado? O en una obra de teatro, ¿cómo nos podríamos dar cuenta de eso? La expresión de la cara puede ser. Correcto. Miren, puede ser por sus expresiones, la forma en la que habla, la forma en la que se expresa con los otros. Si el personaje... Puede ser también la música. Sí, sí. Otros compañeros también habían mencionado la música. Si usted de ver películas, de ver series, se dará cuenta que ya reconoce ciertas canciones con ciertas cosas que les van a pasar a un personaje. Si usted ve películas de terror y de repente se da cuenta que la música se queda calladita, uno dice, uy, va a pasar algo. Si a usted le gusta ver películas de acción y la música de repente empieza más rápido y con más, sube el volumen, y chacatán, chacatán, dice, ah, viene la pelea grande. Si le gusta ver películas románticas y de repente empieza a sonar un violín, uno dice, no, ya se va a morir uno porque la música también nos da una pista de cómo se sienten los personajes, la cosa que van a estar sucediendo en el escenario o en la pantalla del cine, sin que haya un narrador. La música es otro elemento que usted puede percibir. ¿Ya? No hay una voz que esté mediando entre nosotros y la acción. Nosotros somos espectadores directos.
Incluso cuando leen un texto dramático también son espectadores directos. ¿Por qué? Porque están viendo, mediante los diálogos, la forma en la que un personaje responde o actúa. Lo que yo les dije la semana pasada, esto ¿qué? Esto de la presentación, el desarrollo, el clímax y el desenlace, son cosas que van a estar presentes tanto en nuestras películas como en nuestras obras de teatro, ¿ya? Las vamos a ver en todo, también en las novelas, incluso en los cuentos para niños o en un capítulo de Peppa Pig. Hasta un capítulo de Peppa Pig tiene esta estructura: presentación, desarrollo, clímax y desenlace. Algunas obras tienen la estructura bastante compleja, muy bien desarrollada, otros la tienen súper simple. ¿Qué se da en la presentación? Ya lo dijimos la semana pasada. El inicio de la historia, cuando estamos conociendo a los personajes, cuando recién es el momento que va a mostrar a los personajes en una circunstancia de equilibrio precario. ¿Qué quiere decir un equilibrio precario? Algo le falta a nuestro querido personaje, algo necesita, algún problema está teniendo. Ese es el problema que está en la presentación. Los primeros 10 minutos de la obra, los primeros 15 minutos de la película, ya sabemos quién es el bueno, quién es el malo, qué necesita el bueno para surgir y qué le está costando para alcanzar su meta. Este problema se conoce con el nombre de conflicto dramático. El conflicto dramático es el enfrentamiento de dos fuerzas. Cuando hay dos fuerzas, el bueno y el malo, que se deben enfrentar para lograr un cometido, es un conflicto dramático. Así simple, se llama conflicto porque se están enfrentando las fuerzas. Una de estas dos es la que debe ganar. Puede que gane el bueno, puede que gane el malo, pero uno de los dos debe ganar para que la obra vaya comenzando. Entonces en la presentación nosotros ya sabemos quién es el bueno, quién es el malo, qué va a pasar, qué están buscando, y aquí es donde viene el desarrollo. Poco a poco la obra empieza a desarrollarse. Poco a poco empezamos a obtener más información sobre lo que está pasando. Empezamos a saber, por ejemplo, cuál es la situación que muestra esta progresión de las fuerzas en pugna. ¿Qué es lo que le pasa a Juanito? ¿Por qué él no puede alcanzar lo que quiere? ¿Qué le está costando tanto? ¿Cuál es su viaje? Si debe escalar el Monte Everest, por ejemplo, para llegar a la punta, para poder destruir el anillo todopoderoso. Vemos este viaje, vemos todo lo que le está costando al personaje, con quién se enfrenta, si es que se lo tratan de robar, si es que le pegaron por aquí, lo dejaron botado en una zanja ahí, pero todo mojado al pobre. Lo vemos en el desarrollo. Y en el desarrollo va a llegar un momento que se llama clímax. A medida que nuestro personaje está avanzando, que nuestro personaje va acercándose cada vez más a su meta, por mucho que le cueste, va a llegar al clímax. Cuando nuestro personaje llega al clímax, es el momento de máxima tensión dramática. En una película, en un capítulo de Peppa Pig o en una obra de teatro, podemos darnos cuenta cuándo es el momento de mayor tensión, ya sea porque la música está más intensa, ya sea porque el personaje está luchando con todas sus fuerzas y Goku está en fase 35 peleando, tratando de vencer al enemigo, ¿ya? O nuestro personaje al fin está a punto de llegar a la punta del cerro donde tenía que llegar para destruir el anillo, y llega el malo y le dice, no, tú no vas a pasar. Empiezan a pelear en nuestro momento de máxima tensión, cuando estamos afirmados ahí al asiento mirando qué va a suceder, cuando ni siquiera queremos pararnos a ir al baño para no perdernos un segundo de la película. Es nuestro clímax, donde vamos a saber quién es el que gana, cómo es que termina esta historia, cómo es que termina esta película que estamos viendo. Luego de este clímax, cuando uno de los dos prevalece, cuando uno de los dos logra ganar y logra decir, oye, yo voy a ir adelante tuyo, ya te gané, he vencido, he logrado destruir el anillo, he logrado hacer todo este viaje tan difícil, viene nuestro amigo el desenlace. El desenlace
viene después del clímax y es cuando el conflicto se resuelve. Aquí se ordena todo, se explican los incidentes y la acción va a tomar un curso más lento, más tranquilo. Los personajes se relajan, ya vencieron este mal que los acongojaba, ya lograron el objetivo que necesitaban. Por lo tanto, empiezan a hablar entre ellos, se relajan, van a ver a sus amigos, por ejemplo. Los personajes obedecen siempre esta lógica, ¿eh? Como que logran su cometido y todo se tranquiliza, ¿ya? La calma después de la tormenta, se podría decir. En todas las películas y en todas las obras de teatro va a ser así. ¿Ya? Ya sea porque el bueno logró, volvió a su pueblo, ¿cierto? Feliz, lo abrazaron, o ya sea porque el malo se fue a otro planeta a tomarse una sopita, siempre en el desenlace tenemos esta gran calma. Aquí hay que tener ojo también, porque a pesar de que las obras siempre van a estar respetando este orden que les acabo de nombrar, siempre van a estar respetando este presentación, desarrollo, clímax y desenlace. Hay obras que no van a comenzar por el principio. No todas las obras comienzan ultra fácil de representar, no todas las obras comienzan con el personaje siendo bebé o comienzan con el principio de esa historia. Hay algunas que comienzan por el medio y otras que comienzan directamente por el final. La obra dramática no tiene necesariamente que seguir este orden para el comienzo, pero sí o sí se va a terminar estructurando de esa manera a medida que avance la obra. ¿Por qué siempre van a seguir esa estructura? Porque es una estructura súper clara, ¿ya? Es una estructura que lleva pero un montón de años funcionando y por lo tanto es una estructura probada, ¿ya? Que usted va a saber que le funciona, ¿ya? Si usted decide hacer una obra de teatro, decide escribir una película, decide representar un capítulo nuevo de Peppa Pig de la temporada 6, siempre que siga esta estructura, el capítulo se va a entender, va a tener un buen orden. ¿A qué me refiero yo con que hay obras que empiezan del medio u obras que empiezan del final? In media res se llama cuando empiezan del final, in extrema res se llama cuando, o sea, in media res es cuando empiezan del medio, in extrema res cuando comienzan del final. El conflicto es distinto y ejemplos podemos ver con Terminator, ¿ya? Terminator comienza, si ustedes alguna vez han visto Terminator 2, comienza en el futuro. Nos dicen, oye, los robots ya mataron a todo el mundo, ¿sí? Ya quedan pero como 3 pelagatos que están tratando de sobrevivir, tratando de pelear contra estos Terminator que están tratando de matar a toda la humanidad, las máquinas. Y hay unos tipos que se lograron robar uno, lo reprogramaron, lo pusieron en la piel de Schwarzenegger y lo mandaron al pasado. Y ahí recién comienza la película. Después de toda esta introducción que estaba en el final, así está en el futuro, vemos cómo está este viaje al pasado, vemos a Schwarzenegger apotopelado que vuelve a buscar a este tipo, al John Connor, para salvarlo, porque era alguien muy importante, ¿cierto? Y ahí se ordena la obra. Luego de que nos presentaron todo en el final, volvemos y podemos ver cómo se empieza a ordenar solita la obra con nuestra presentación, desarrollo, clímax y desenlace. Y siempre esto va a ser como una curva así, ¿ya? Como una culebra que se comió un elefante. Empieza tranquila la obra, nos presentan todos los personajes, luego en el clímax hay un aumento de tensión dramática y esto decae para el desenlace. Todas las obras van a funcionar de esta manera. También, chicos, hay otro elemento de la estructura del texto dramático que deben saber, que son elementos internos de la estructura del texto. Aunque la organización propia de la historia siempre, siempre va a ser una estructura clásica, hay otros elementos propios de la estructura interna. ¿A qué me refiero con esto, con estructura interna? Un argumento de una obra y un tema de una obra. Son dos cosas que usted debe saber identificar para poder contarle una obra a alguien, para poder identificarla, para poder decirle, oye, yo vi esta película, trataba de, el tema de esta película era tal, el argumento era este otro. El argumento es el orden de escenas,
¿ya? Que se elige para representar esta obra. Todas estas escenas, chicos, que vamos a estar viendo al juntarse nos explican la historia. Un argumento es, por ejemplo, lo que yo les acabo de decir de Terminator, ¿ya? Lo que pasa en Terminator de principio a fin es nuestro argumento. Y el tema es un elemento que hace referencia a una estructura interna. Habla del contenido mismo de la obra, de qué trataba, cuál era el tema general, algo que usted no suele saber hasta que llega al final, así como cuando usted analiza todo, puede ver el tema. ¿A qué me refiero con esto? Miren, vamos a usar el ejemplo de Romeo y Julieta. ¿Alguien de acá conoce a Romeo y Julieta? Si han visto esa obra o al menos tienen como un atisbo de qué es lo que se trata Romeo y Julieta. Yo sí, profesor. Ya, muy bien. ¿Y el resto conoce la obra? Que es pero famosísima, sí. Antigua, pero bien famosa. Miren, Romeo y Julieta es una tragedia. ¿Recuerdan en qué consistía la tragedia? ¿Alguien se acuerda? De que ella se mataba y él también, pero ella no se mataba en realidad. Pero al final sí. Ya. Sí, una tragedia en general era, bueno, eso era algo bastante triste. La tragedia siempre tenía un final malo, tenía un final triste. Nosotros la semana pasada vimos como ejemplo la tragedia de nuestro amigo Edipo. Por amor, dice Macarena, correcto. Nuestro amigo Edipo también era un ejemplo de tragedia. Y el argumento de Edipo era que este tipo, que le había ido mal desde chico, porque le dijeron, lo trataron de botar a la basura cuando era pequeño y encima le atravesaron las patitas con un clavo. El pobre Edipo que terminó botado con las patas atravesadas y todo ahí botado para morir, porque le habían dicho al papá, oye, este cabro te va a matar a ti, se va a casar con tu esposa a futuro, y eso es lo que dijeron los dioses. El papá dijo, no estoy ni ahí con los dioses, voto al cabro que se muera por ahí. Y me aseguro, le clavo las patas. Debería haberse asegurado más, pero no. No lo hizo. Al pobre Edipo entonces dijimos que lo recogen unas personas que lo querían mucho, que lo tratan como su hijo, nunca le dicen que era adoptado, ya nunca le dijeron Edipo, tú eres adoptado, aunque Edipo era súper diferente al papá, de hecho lo molestaban siempre en la ciudad, ya le hacían bullying al Edipo, oye, no te parecía el papá, ¿qué pasó por ahí? Tu papá es rubio y tú no, ¿qué sucede? Entonces, aparte de que a nuestro amigo Edipo le hacían bullying, que lo trataron mal, que tenía las patas malas porque se le atravesaron con un clavo, crece, se va de ahí, sabe por el oráculo que va a matar a su papá y se va a casar con su mamá y dice, diantres, no tengo ningún interés con matar a mi papá que me ha criado tan bien, ¿cierto? Porque él pensaba que sus padres adoptivos eran los reales. Y dice, mejor me voy de acá, chao. En ese viaje conoce a su papá biológico, sin saber que era su papá biológico, le pega una puñalada, lo mata, llega al otro pueblo, conoce a su madre biológica sin saber que era su madre biológica, se enamora y después a futuro se entera de todo, buscando ahí la verdad de quién había matado al rey, siendo que había sido él mismo. Se entera que mató a su padre, se casó con su madre, tuvo hijos, le da pero un ataque, se saca el ojo y se exilia con su hija. También, súper triste. Y eso es el argumento de Edipo Rey. Todo lo que sucede en esa historia. El argumento de Romeo y Julieta, como dijo la compañera, es que Romeo conoce a Julieta en una fiesta del palacio, se conocen en una fiesta, sí, y se enamoran al tiro. Romeo se enamora de Julieta y Julieta se enamora de Romeo, pero de inmediato, así como las princesas Disney, cuando una ve al príncipe y dice, ¡ay, el príncipe tan rubio, tan de ojos azules, con tanta plata, me enamoré de inmediato! Eso le sucede a Romeo y Julieta. La diferencia es que Romeo y Julieta tenían como 13 años. Ambos son miembros de familias rivales, ¿ya? Uno del Colo, los otros de la U. Se odiaban, pero a muerte, ¿ya? Pero sí, a muerte, onda, uno de la familia de Romeo veía uno de Julieta y lo primero que hacía era pegarle una puñalada y después decirle Paolo eso. Un odio, pero total. Las dos parejas estaban, o sea, las dos personas estaban tan enamorados, estos niños,
que pese a que sus familias se odiaban, pero con un odio terrible, deciden arrancarse, deciden casarse. Julieta dice, ¿sabéis qué? Voy a hacer como que me muero para que me olviden y después me pueda arrancar con Romeo para que nos casemos y seamos felices ahí donde sea. Julieta finge la muerte, pero Romeo la encuentra y dice, no, se me mató la Julieta, ¿qué pasó? La vida no tiene sentido y Romeo se mata. Ahí queda tirado en el suelo. Julieta, después de las pastillas que se había pegado despierta, dice, ¿qué pasó? ¿Se me mató el Romeo? No, y se mata de verdad. Y ahí quedan los dos tirados en el suelo, lo encuentra alguien de la familia de Julieta, después lo encuentra uno de la familia del Romeo, dicen, no, se mataron los cabros, por puro que nos odiamos, somos terribles pavos, y deciden, en vez de seguir siendo el colo de la U, se cambian a la Cato todos para poder abrazarse e ir al estadio juntos las dos familias. Esa es la tragedia de Romeo y Julieta y ese es el argumento. Es como nosotros podríamos contar una historia de una película o contar la historia de una obra. Ahora, ¿cuál es el tema de Romeo y Julieta? El tema es el amor verdadero, ¿ya? El tema es como de lo que trata la obra. El tema principal de Romeo y Julieta, amor verdadero. Hay otros subtemas, ¿ya? Nosotros podemos decir que también está la envidia, está el deshonor, está la rivalidad, está el odio entre familias, que son temas más chiquitos, pero no son el tema principal de la obra. Por lo tanto, usted puede decir, oye, el argumento de Romeo y Julieta es bla, 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 uno se mata, el otro no, y después se termina matando de verdad y todo es triste. Pero el tema es el amor, ¿ya? El amor verdadero de dos niños de 13 años que se suicidaron porque se amaban más que nada en este mundo. ¿Sabían que Romeo y Julieta tenían como 13, no? Tan chiquititos. Francisco no tenía idea. No tenía idea. Yo tampoco tenía idea. Todos se lo imaginan como que ya son adultos. Pero que vi la película, entonces se veían como más adultos. Ya, pero es que DiCaprio está grande como para ser un niño de 13 años. Por eso, sí. Que está la película también de Romeo y Julieta y la película sí son muy grandes. Una adaptación chilena también que es malísima, donde sí son del Colo y de la U. No sé si la han visto. ¿No? ¿Esa es la historia que contaste ahora? Sí, pero sí es verdad, hay una adaptación de Romeo y Julieta, que es chilena, que no sé cómo se llama, donde Romeo es del Colo y la Julieta es de la U. Y sí pasa todo esto, ahí las familias sí se apuñalan y son cuáticas. Sí, Romeo es mayor que Julieta, pero de todas formas son pequeños. Romeo tenía 16 y Julieta 13. Igual eran chiquitos los dos. Ya Romeo era mayor, pero tampoco era tan mayor. Romeo tenía 16 y Julieta 13. De todas formas eran pequeñitos. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es algo que nos sirve para la pregunta esencial. La pregunta esencial que van a ver esta semana y que se las voy a subir después de la clase, consta de 3 partes distintas. ¿Ya? En realidad es como un conjunto de cosas que hay que hacer para lograr llegar a esto, a un esquema, a una presentación de un texto dramático. Luego de presentar, o sea, de mostrar cómo se presentan personajes, les voy a mostrar la pregunta esencial y voy a explicar más o menos cómo habría que hacerla. Pero, como les voy a explicar nuevamente más tarde, les recomiendo esperar a la clase 2 para empezar a hacer la pregunta esencial para que puedan hacerlo de una forma más clara. Con esta clase va a quedar clara una parte de la pregunta esencial, pero no completa. Dicho esto, chicos, les voy a hablar de la presentación de personajes. La presentación de personajes es algo súper importante dentro del guión, dentro de lo que es un texto dramático. En el guión existen 2 formas de presentar un personaje. Usted puede hacerlo al comienzo de la obra, antes del primer acto, como se hace generalmente en el teatro, o hacerlo al momento que los personajes entran en escena, como se hace en un guión de cine.
En el teatro, entonces, se presentan todos los personajes antes de comenzar la obra. En el texto, ¿ya? No es como que si usted va a ver una obra de teatro, no van a salir todos los personajes. Hola, yo soy Pedro, tengo 13 años, me gusta el baloncesto, y ya no es como un perfil de Tinder que van a hacer. Los personajes no se presentan en el teatro, solo se presentan en el texto dramático. ¿Para qué están presentados ahí? Para que el director sepa cómo son los personajes o la actriz o el actor sepa cómo debe representar ese personaje. Presentar un personaje no es solo indicar el nombre, ya no es decir, este es Pablito de 13 años. Es tratar de dar algo del aspecto físico y captar el alma del personaje en 2 o 3 líneas. La presentación del personaje debe ser corta, pero debe ser certera. Todo lo que usted entregue del personaje debe ser útil, tanto para el actor, actriz o el director teatral. Aquí tenemos la presentación de personajes de Las Niñas Araña. Las Niñas Araña es una obra que vamos a ver la próxima semana. Nosotros vamos a ver la película de Las Niñas Araña, porque esta es una obra de teatro que luego fue adaptada al cine. La próxima semana en Classroom yo les voy a dejar el guión, para el que quiera ver el guión, les voy a dejar la obra de teatro como video y voy a dejar la película, pero la película la veremos en horas de clase para asegurarnos de que todas las veamos. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a hacer un pequeño análisis de la película luego de verla. Vamos a ver su desarrollo, vamos a ver su presentación, su desarrollo, su clímax y su desenlace, y vamos a hablar un poco de eso. Además, vamos a tratar de analizar los diferentes personajes y por qué se comportaban como se comportan. Esta obra está basada en algo real que sucedió acá en Chile hace harto años, como el 2005, y lo vamos a hablar un poquito más a fondo la próxima semana. Ahora, en esta obra, en este texto dramático, los únicos personajes son estas 3 chicas. Son 3 personajes y no hay más personajes en toda la obra. Como verán, en este ejemplo, la presentación es súper simple, pero es súper certera, es muy exacta, y todos los datos que nos entregan son datos increíblemente útiles para el director y para las actrices. Hay muchos aspectos de los personajes que quedan a la imaginación, pero hay muchos aspectos, o sea, todos los aspectos importantes están aquí. Miren, nos dice, en esta obra hay 3 personajes, que son Yasna, Elizabeth y Nicole. Estas 3 chicas tienen cada una aspectos que las definen y que las hacen extremadamente diferentes entre sí. Primero, tenemos a Yasna. Yasna es chiquita, tiene 13 años, es la más joven de las 3, pero es la líder de la banda. Además, su personalidad es agresiva y es dominante. ¿Qué detalles de aquí le servirían a un actor o a una actriz? ¿Cuál detalle creen ustedes que sería el más útil para una actriz si le toca representar a Yasna? Sobre la personalidad. Correcto. Decir que nuestra personaje tiene personalidad agresiva y dominante, y además decir que es la líder, quiere decir que esta chica, a pesar de ser la menor de todas, no se va a dejar pisotear jamás por las otras. Es dominante. Si está discutiendo, y esto no lo dice la obra, no lo dice más adelante, no salen los diálogos, pero lo va a hacer la actriz, porque sabe que su personaje es dominante. Si está discutiendo Yasna con Elizabeth, Yasna nunca da un paso atrás, porque dar un paso atrás quiere decir que estás perdiendo la discusión o que tienes miedo o que el otro está dominando. Es probable que Yasna, a ser agresivo y dominante, dé un paso adelante, que se ponga en la cara de su contrincante, que a lo mejor le pegue un pequeño empujón, que le levante la voz. La actriz va a saber con estos datos cómo representar bien a la personaje. Luego tenemos a Elizabeth. Y Elizabeth nos dan un rasgo físico, pero que es un rasgo físico bastante vago. Nos dicen que es bella físicamente. Luego nos dicen que Elizabeth tiende a la frivolidad y que rivaliza con Yasna. ¿Qué quiere decir que tienda a la frivolidad? ¿Saben lo que es ser frívolo?
¿No? Ya miren, ser frívolo habla sobre una persona que se interesa mucho por las cosas materiales. Que el personaje sea frívolo o que ella tienda a la frivolidad quiere decir que siempre va a estar preocupada de su ropa, de su maquillaje, de sus uñas. Si les toca a los personajes pasar por entre las espinas o pasar por entre el barro, la actriz, sin que haya nada en el guión, sola va a tratar de que su personaje represente esa frivolidad. No sé, si pasan por el barro, tratar de no ensuciarse las zapatillas. Si están pasando por las espinas, de que no se le rompa la cartera o la ropa que tiene puesta. Mostrar que su personaje se preocupa mucho por cómo está vestida. Por eso nos entregan este rasgo. Y además nos dicen que rivaliza con Yasna, por lo tanto siempre van a haber miradas pesadas cuando Yasna está hablando, le va a contestar, van a haber ciertos gestos que haga nuestra actriz contra la que está representando a Yasna, que nos digan, oye, estas dos están rivalizando. No importa que el guión no lo diga, el guión ya le dice a la actriz, oye, estas dos son rivales, representa que son rivales, que la gente del escenario se dé cuenta de eso. Y finalmente tenemos a Nicole. De Nicole también nos dan un rasgo físico, nos dicen que tiene 8 meses de embarazo. Luego nos dice que es de carácter ingenuo y un carácter muy espontáneo. Por lo tanto, la actriz que tiene que representar a Nicole ya sabe que no va a poder correr como los otros personajes, no va a poder saltar, no va a escalar los edificios, no va a saltar las escaleras, no se va a estar moviendo tan rápido porque tiene 8 meses de embarazo. Hay que moverse de una forma distinta. Además es de carácter ingenuo, por lo tanto, cuando estas dos estén peleando, se estén gritando o a ella le toca estar entre medio de una discusión, si es ingenua y espontánea, va a tratar de ocultarse, se va a quedar atrás en las discusiones, no se va a meter tanto como lo hacen estas dos tipas. Ella va a ser la más pacífica del grupo. Todo esto que yo les estoy conversando lo sacan las actrices, lo saca el director de tan solo 3 rasgos que nos entrega el dramaturgo. El dramaturgo nos da 3 rasgos de cada una de las chicas y con eso les toca trabajar al director y le toca trabajar a las actrices. 3 rasgos, fíjense. Yasna, líder de la banda, 1. Personalidad agresiva, 2. Y es dominante, 3. 3 rasgos. Elizabeth, bella físicamente, 1. Frívola, 2. Y rivaliza con Yasna, 3er rasgo. Nicole tiene 8 meses de embarazo, es de carácter ingenuo y además es espontáneo. También, 3 rasgos. Ahora, no todos los dramaturgos van a ser así, tan escuetos para presentar. Algunos, especialmente los guiones de cine, van a dejar muy poco a la imaginación. Nos van a dar descripciones incluso de la ropa, de los rasgos físicos, de los tics. El guionista aquí deja súper poco a la imaginación. En cualquier caso, siempre es necesario dar al menos una descripción mínima para que el lector tenga alguna idea de cómo es ese personaje. Por fuerza hay que describir al menos una característica física cuando influye en la historia, ¿ya? Si usted dice que su personaje tiene el pelo rubio, pero jamás en la historia se menciona o a nadie le importa que tenga el pelo rubio, no es necesario escribirlo. Si usted va a escribir que su personaje es muy blanco, pero eso no afecta a la historia, tampoco es necesario mencionarlo. ¿Por qué? Porque así se puede elegir cualquier actor o actriz. Si su personaje es de piel negra y esto influye, ya sea porque hay racismo, porque lo discriminan y todo, ahí sí es importante ponerlo. Si no influye, se deja de lado. Por ejemplo, las cicatrices que tiene Joan Crawford en Rostro de Mujer es algo importante, es algo que ella siempre está ocultando, que no quiere mostrar, que le da vergüenza. Esto lleva a que ella siempre esté en la oscuridad, que esconda una parte de su rostro, que hable de lado. Estas cicatrices son importantes porque afectan cómo el personaje se desenvuelve en la película. Aquí tenemos un ejemplo de un guión de cine, y este es un guión de cine, donde la descripción de personaje es mucho más detallada, fíjense. Dice, interior del Museo de Washington, de día. Washington. Un grupo de estudiantes de arte hace bocetos. La mayoría de los estudiantes ronda los 20 años. También hay un par de amas de casa, del extra radio y un hombre viejo. Y aquí empieza nuestro personaje.
Se trata de Luther Whitney. Tiene 60 años, en muy buena forma, bien vestido. A simple vista, parece un ejecutivo de una compañía exitosa. Como lo vemos dibujar, podemos decir que es capaz de una gran concentración y es paciente. Sus ojos no se pierden en nada. Tiene ojos de piloto. Si se dan cuenta, la descripción de Luther Whitney es mucho más detallada que la descripción de las chicas que tenemos acá. Pero de todas formas nos da un montón de detalles que son muy útiles para el actor que le toque representar a Luther Whitney o el director que le toque buscar un actor para que represente a esta persona. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se puede describir un personaje? ¿Cómo se presenta un personaje en una obra? ¿Hay alguna duda con eso? Ya. Miren, antes de continuar, que voy a tratar de mostrar el acto, antes de pasar, les voy a mostrar la pregunta esencial. La pregunta esencial de esta semana es la siguiente. Espérenme un momento. Ahí está. ¿Qué hay que generar, chicos? Miren. Hay que hacer, o hay que pretender, que ustedes son dramaturgos. ¿Ya? Dicen, pretende que tú eres... ¿Por qué haces eso? Quiero agrandarlo. Ahí está. Van a pretender ustedes ser dramaturgos y hacer 3 cosas en una obra. Tienen que describir un acto, ¿ya? Puede ser una descripción pequeña o precisa. El acto lo vamos a ver, vamos a tratar de verlo ahora, si no lo dejamos para la semana, o sea, para mañana, ¿ya? Así que por eso no se preocupen. Después de describir este acto, o antes de describir el acto, hay que describir el personaje que se encuentra en este acto en cuestión. Y esto es lo que ustedes pueden ya empezar a hacer. Pueden tratar de ver qué personaje van a meter aquí en esta respuesta de la pregunta esencial. Van a empezar a ver qué características importantes podrían ponerle a este personaje. Podría ser llamarse Panchito, tener 38 años, ¿ya? Y de ahí podemos empezar a describirlo. Si es gordito, si es flaco, si es alto, si es bajo, si es que tiene un buen estado físico, si es que es un personaje enojón, si es que siempre está murmurando entre dientes, si es un personaje que le responde a todo el mundo, si es un personaje agresivo. Usted trate de ver su nombre, su edad y alguna descripción importante para el actor o actriz que va a representar el personaje que usted elija. Y luego, lo que deberían hacer es entregar una acotación para el personaje. Esto también lo veremos el día de mañana. ¿Ya? Entonces, mañana veremos acotación y veremos acto. Hoy, nos quedan 5 minutos, voy a tratar de darle un pequeño resumen de acto, pero es probable que no alcancemos completamente. Esta es nuestra pregunta esencial. ¿Hay alguna duda sobre lo que estamos viendo de la pregunta esencial? No, ya. De todas formas, el día de mañana yo voy a dar un ejemplo de cómo se hace, de cómo deberían escribirlo, cómo deberían presentar la pregunta esencial. Y vamos a ver cómo desarrollarla. También vamos a tratar de dar algo de tiempo para que ustedes puedan generarla durante clases y quede esto listo. El acto, que es lo otro que depende de nuestra pregunta esencial, es una unidad mayor dentro de la obra, ya es algo importante dentro de la obra, porque obedece cambios espaciotemporales en la trama, obedece cambiar todo el escenario, modificarlo, hacer cambios escenográficos importantes. ¿De qué me refiero yo? Estos que aquí dice round 2 y round 3, realmente deberían decir acto 2 y acto 3. Esto viene de La Niña Araña. En el acto 2, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Estamos viendo a Yasna, a Elizabeth y a Nicole, ¿dónde? En las escaleras de emergencia de un edificio. Están comiendo pollito con papitas
Y como botín tienen una bandeja de sushi y una pintura. Entonces, esto es lo que usted, como espectador, estaría viendo en el escenario si le toca ir a ver esta obra. Si usted va a ver Las Niñas Araña, cuando se haga el cambio al acto 2, o al round 2, como describe aquí Luis Barrales, vería a nuestras protagonistas en una escalera de emergencia de un edificio, comiendo pollito con papas fritas. Luego, esto volvería a cambiar, y viene el acto 3, y el acto 3 dice que esto sucede en un centro del Sename. ¿A qué me refiero yo con actos, chicos? Es lo que ustedes están viendo representados en el escenario. Es toda la escenografía que se ve en la obra. Las obras generalmente no tienen más de 5 actos, ya esta es la estructura que se ha respetado por un montón de años, un máximo de 5 actos. ¿Por qué es esto? Cuando la obra comienza, el acto 1, nosotros vemos cierta escenografía en el escenario. Puede ser algunas sillas que representen una sala de clase, puede ser que hayan postes de luz y alguna señalética de tránsito para representar que nuestros personajes están en el exterior, están en una calle o en alguna esquina hablando. Puede ser que veamos una mesa, unas sillas y alguna lámpara colgando por ahí para representar el interior de una casa. Eso es lo que vemos la primera vez cuando empezamos cualquier obra. Luego se va a cerrar el telón. Se cierra el telón y hay una voz que nos dice por los parlantes, o a veces sale alguien del escenario y nos dice, queridos espectadores, ahora viene el cambio de acto, les rogamos que nos esperen unos 10 o unos 20 minutos, depende cuánto demore. Son libres de salir a tomarse un cafecito, a fumarse un cigarro, a tomar aire, y nosotros los llamamos para que vuelvan a entrar a seguir viendo la obra. El cambio de acto requiere esto, requiere que se cambie toda la escenografía, porque dice que nuestros personajes pasan de estar en el lado A a estar en el lado B, pasan de estar de un lugar a otro. Esto es un cambio de acto. También el acto puede ser súper detallado o un poquito más detallado como el que vemos en el round 2, que dice la escalera de emergencia de un edificio, están comiendo pollo con papas fritas y además tiene una bandeja de sushi y una pintura. Detalles. O puede dejar muchas cosas a la imaginación, como el round 3, que simplemente dice un centro del Sename. ¿Cómo es que el director de escena va a representar un centro del Sename? Bueno, él verá cómo se las arregla. La gente que está viendo la obra tiene que creerse que ese o lo que están viendo es un centro del Sename. Tiene que ser creativo, pero tiene que representar bien lo que está haciendo con los recursos que tiene. Hay algunos cambios de acto que demoran bastante, y hay otros cambios de acto que son súper rápidos. Depende, chicos, de la obra y depende de cómo el director de escena haya organizado que se haga el cambio de acto. En Las Niñas Araña, en la obra que yo les voy a subir la próxima semana, la obra de teatro, no hay cambios de acto como tal, no se cierra el telón, porque son las mismas actrices que se encargan de cambiar la escenografía mientras están actuando. Ellas actúan con unas bancas que tienen ruedas, que atrás de las bancas hay escaleras, cuando las ponen de lado hay rejas, cuando las ponen así, va cambiando la escenografía y lo hacen ellas mismas. Le sueltan las ruedas, la mueven mientras actúan y cambiamos de acto, así de rápido. Eso para que la gente no tenga que estar saliendo y entrando a cada rato. Chicos, ¿hay alguna duda de lo que hablamos? Porque ya estamos en la hora. ¿No? No, profesor. Ya. Pregunta esencial, recuerden, describen un acto, como lo que acabamos de hablar, cualquier escenografía que podríamos ver, nuestro personaje donde está en una sala de clases, está en el patio, está en un cerro, está en la playa, descríbanlo y describan a su personaje. Luego vamos a ver la acotación y el orden que se debería seguir. Eso lo vemos mañana. Ya chicos, que estén muy bien. Vamos a dejar la clase hasta acá.